Buenas noches. Como siempre, el agradecimiento a Camex por la oportunidad de poder continuar compartiendo con ustedes, en este caso, el curso de documentación de comercio exterior. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración con especialización en Comercio Exterior y actualmente me hago cargo de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 2 del curso de documento de comercio exterior, de documentación de comercio exterior, perdón, donde vamos a ver tres tipos de documentos: la cotización comercial, la factura pro forma y la factura comercial. Recordar, como lo veíamos en la sesión anterior, que estos tres documentos forman parte del grupo de documentos comerciales, ¿no? Y que tienen como característica común el estar eh, el transmitir o el a través de estos documentos transmitir toda la información del acuerdo comercial, ¿no? De la relación o del acuerdo que hay entre comprador y vendedor. Comencemos hablando de lo que es la cotización comercial. Una cotización comercial, o llamada también cotización u oferta comercial, es el primer paso en toda operación de compra-venta, en la cual el vendedor o exportador va a indicar las condiciones bajo las cuales se ofrece su producto o servicio. También se le conoce como proforma y en algunos casos puede reemplazar a la factura proforma, que es un documento que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver también en qué se diferencian o por qué a veces se puede usar la factura proforma y otras veces solo una cotización, ¿no? Pero en todo caso, estos documentos son documentos que se manejan paralelamente. O se puede usar uno o se puede usar otro. La cotización es un documento que, a pesar de no ser, no tener un trasfondo o una jerarquía de documento oficial, igual debe mantener o debe presentar una oferta firme. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una oferta precisa y que evidencie en todo momento la formalidad del que está haciendo esta cotización y que demuestre o transmita la seriedad con la que la empresa, el exportador, desarrolla este negocio, ¿no? Por eso es recomendable manejar las cotizaciones a través de un formato estándar que lo podemos desarrollar en nuestro idioma cuando los mercados con los que estamos negociando o el país al que estamos enviando esta cotización también es hispanohablante, o de no ser así, se utiliza normalmente el idioma inglés por ser el idioma universal en cuestiones de negocios o de relaciones comerciales, ¿no? ¿Qué información debe incluir la cotización comercial? La cotización comercial debe incluir, entre otras cosas, el número de la cotización, debe incluir el nombre del cliente. Es muy importante, retomando el tema del número de cotización, que cuando nosotros empecemos a exportar o empezamos a trabajar en un mercado, hacia un mercado extranjero, nuestros productos, debemos llevar un orden documentario, ¿no? Un orden de toda la información y todos los documentos que estamos generando. Y la mejor manera de llevar este orden es a través de la numeración de todos los documentos, para que luego podamos enlazar los documentos o la información que estamos transmitiendo en estos documentos con toda la secuencia de la operación. Entonces, si es que vamos a enviar una cotización como primer paso de esta relación o de esta posible relación comercial, es importante, es hasta necesario, podríamos decir, que tengamos todas nuestras cotizaciones numeradas. Si bien es cierto, todas las cotizaciones no se van a convertir necesariamente en operaciones tangibles, ¿no? Muchas de ellas simplemente van a quedar como cotizaciones. El hecho de que las numeremos nos van a permitir justamente identificar cuáles de estas cotizaciones han concluido con un proceso de exportación, con un proceso operativo,
cuáles simplemente se han quedado en cotización, cuáles han sido observadas, cuáles han pedido o han podido ser modificadas, ¿no? Y a partir de ahí ir armando expedientes de cada operación para poder llevar un historial y poder manejar de manera estadística y como una fuente, una data de información, todos los documentos, en este caso las cotizaciones que hemos emitido a partir de cuando decidimos iniciar nuestra aventura o nuestra operatividad hacia el mercado internacional. Decíamos, también debe ir el nombre del cliente, la fecha de emisión, la referencia si la hubiese, ¿no? Muchas veces podemos colocar como una referencia el país, podemos colocar como una referencia el nombre de la empresa importadora, podemos colocar como una referencia el código del producto que nos están solicitando, ¿no? Algún tipo de información que nos permita rápidamente identificar, además del número de la cotización, de qué operación estamos hablando, ¿no? A eso se conoce como información de referencia. El detalle del producto, que debe ser lo más amplio posible, tanto en su nombre comercial, ya sea en español, en inglés o en el idioma que estemos manejando la cotización, la cantidad de productos, la calidad, si es que tuviéramos estándares o niveles de calidad, debemos claramente evidenciar cuál es la calidad que estamos ofertando. Y esto porque después podríamos tener algún tipo de conflicto comercial si es que no quedase claramente establecido eso. Eh, Hay empresas, por ejemplo, dentro de las empresas que yo asesoro, que importamos llantas, traemos llantas de China y las llantas tienen diferentes niveles de calidad en base al material con el que están hechos, en base a la durabilidad, a una serie de estándares establecidos previamente. Entonces, en la cotización siempre dejan claramente y en la factura y en todos los documentos claramente establecidos de qué estándar o que de qué nivel de calidad de llanta es de la que estamos hablando, porque nosotros podríamos querer adquirir un estándar de llantas y nos están ofreciendo un estándar menor. A nosotros nos parecería que el precio es conveniente, está por debajo del mercado, pero se está refiriendo a un producto de menor calidad. Y si no viene claramente detallado ese aspecto, porque hay estándares, hay diferencias claras entre un estándar y otro, básicamente en durabilidad, en kilómetros de vida de esa llanta, pues simplemente podríamos hacer un mal negocio, ¿no? Entonces es importante, en el caso del importador, exigir que en el documento venga claramente detallado cuál de los estándares o cuál de los niveles de producto que nos están ofreciendo es el que nos están cotizando. Y en el caso de que nosotros seamos los vendedores, pues también deberemos colocar dentro de la descripción del producto cuál es el estándar de producto que estamos vendiendo, ¿no? Así también el volumen, el empaque, la unidad de venta, que puede ser, hay cosas o productos que se pueden vender por unidades individuales, hay otras que se venden por docenas, hay otras que se venden por cientos, hay otras que se venden por miles, ¿no? Otras por toneladas. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la unidad de venta o en todo caso, cuál es la unidad mínima de venta, porque si nosotros somos una empresa dedicada a la industria textil y nos van a pedir y nos piden que coticemos pantalones, ¿no? Un determinado diseño, un determinado modelo de pantalón, nosotros vamos a cotizar, obviamente, la unidad comercial, la unidad de venta, que es un pantalón, pero nuestra venta mínima para poder ser rentables en una operación logística, porque si yo voy a vender un pantalón que cuesta $20, pero para eso voy a tener que pagarle a un agente de aduanas $100, a un transportista que no me va a cobrar lo mismo por transportar un pantalón o por transportar 100, ¿no? Entonces, todo eso va encareciendo mi unidad básica de venta, perdón, mi unidad comercial en este caso que es uno. Entonces, a mí no me conviene vender uno. Lo menos que yo necesito vender para cubrir y de alguna manera diluir mi costo logístico y que no afecte mi precio final de venta es 100 unidades. Entonces yo tengo que aclarar en mi cotización que mi unidad mínima de venta es 100. Mi valor por prenda, en este caso el ejemplo es $20 por pantalón, pero la cantidad mínima que vendo son 100.
¿no? Y así en cada uno de los ítems que podría describir dentro de un pedido, si es que fuese este de muchos artículos, ¿no? El Incoterm al cual nos estamos refiriendo con la cotización. Si es que las personas que hoy nos acompañan saben un poco de comercio internacional, están involucrados en el tema, saben la importancia de los Incoterm. Pues el Incoterm determina hasta dónde va a llegar mi responsabilidad y cuál es mi costo hasta ese nivel de responsabilidad. Es decir, si yo vendo una condición FOB, estoy diciendo que mi responsabilidad y mi costeo es entregando la mercancía sobre el medio de transporte marítimo, es decir, sobre el barco. Entonces yo debo incluir en mi costo de cotización hasta ese punto todos los costos que me van a significar. En la moneda también es importante. Yo he visto en muchas ocasiones que un documento como una factura, como una cotización, no trae indicado cuál es la moneda. Entonces, por ejemplo, si estamos negociando con un país europeo, con España, con Inglaterra, y nos mandan una proforma o una cotización donde no indicamos, o donde no nos indican, perdón, qué tipo de moneda es, vamos a caer en la discrepancia o en el problema de no saber si es que nos están cobrando en euros o nos están cobrando en dólares. Pues en las negociaciones comerciales de los países europeos suelen utilizar ambas monedas, suelen utilizar el euro como suelen también utilizar el dólar. Y obviamente el costo no es el mismo. No es lo mismo pagar 1.000 euros que pagar $1.000, ¿cierto? El euro tiene un valor mayor. Entonces tenemos que tener claro cuál es la moneda. Igual si nosotros estamos exportando, nosotros somos los vendedores, pues tenemos que dejar claramente identificado cuál es la moneda. Si lo estamos cobrando en euros, lo estamos cobrando en dólares, lo estamos cobrando en soles, que obviamente no sería lo más conveniente, ¿no? La forma de pago, si es que esta va a ser contado, si es que va a ser crédito, si es que va a ser presentación documento, si es que va a ser a través de una carta crédito, cómo lo vamos a trabajar, la vigencia de la cotización, porque no podemos dejar una cotización a tiempo abierto. Todas las cotizaciones tienen que tener la característica de tener una temporalidad de vigencia, es decir, un tiempo máximo en el cual podemos asegurar el mantenimiento de esa oferta comercial. Entonces, yo no sé, en nuestro país, al menos por ahora, ¿no? Quizás ahora menos que hace 2 o 3 años atrás, pero existe cierta estabilidad económica. Entonces, para mí, el fabricar y vender polos de algodón me significa casi lo mismo hacerlo hoy que hacerlo de acá a 60 días o de acá a 180 días. Mis precios de mis proveedores, mi tipo de cambio y todo se mantiene, es estable, así que yo puedo mantener mi oferta en 180 días. Pero imagínense un exportador venezolano donde tienen una inflación de 1.000 o de 10.000% al año, ¿cómo podría mantener su oferta si no sabe lo que va a pasar mañana mismo? Y nosotros, las personas quizás de la generación del 80, del 90, hemos vivido ese nivel de crisis, ¿no? Y sabemos que los precios pueden variar de un día para el otro. Entonces, lo que yo costeo hoy día, de repente, de acá a una semana no me va a alcanzar ni siquiera para comprar mi materia prima. Entonces, debo ser consciente del nivel de estabilidad que tiene mi mercado y en base a eso darle una periodicidad o un periodo de vida a mi proforma, ¿no? Y en general, por más que nuestro mercado sea un mercado estable, tenemos que darle un tiempo de vida máximo porque nada puede asegurar que esa estabilidad se mantenga a largo plazo, ¿no? Lo estamos viviendo actualmente, donde tenemos un dólar que ha subido muchísimo de precio. Entonces, imagínense, que compremos nuestros insumos en dólares y lo habíamos cotizado sobre una base de 3.50 y hoy tenemos que pagar 3.65. Es decir, tenemos un incremento de prácticamente un casi 10% más o menos, ¿no? Entonces, eso hace que mis insumos se incrementen de precio y que yo ya no pueda mantener mi oferta en un periodo. Entonces, casi siempre se recomienda en mercados estables como el nuestro que las ofertas tengan una periodicidad o un periodo de vida de no más de 90 días, ¿correcto? Y la información técnica si se requiriese, ¿no? Normalmente
Cuando vendemos algún tipo de productos, como por ejemplo insumos químicos, deberemos acompañar a la propuesta una hoja técnica que indique las características y los estándares, cómo están siendo fabricados o las materias primas o la combinación de materias primas que estamos utilizando. Pues esto permite sustentar de alguna forma el valor que le estamos declarando a nuestro producto, el valor que estamos proponiendo en esta cotización. Mientras más detalle demos en nuestra cotización, tenemos menos riesgo de que existan preguntas o repreguntas en el proceso comercial, ¿no? Nosotros no enviamos una cotización con la intención solamente de despertar una necesidad en el consumidor y que, bueno, nos pregunte y le respondamos y nos vuelva a preguntar por qué. Porque ese periodo de tiempo hace muchas veces que los negocios se vayan enfriando. Entre más pronto se cierre un negocio, pues más pronto vamos a poder nosotros asegurar que este negocio va a ser viable y va a ser sobre todo va a ser un negocio rentable para ambas partes, ¿no? Este es el flujograma sobre el cual se realiza la cotización comercial o cómo se va encaminando la cotización comercial, ¿no? El exportador, para poder emitir una cotización, primero tiene que tener claro o estar conforme con las condiciones contractuales, es decir, cuáles van a ser las responsabilidades de ambas partes, qué responsabilidad va a tener el comprador y qué responsabilidad va a tener el vendedor en todo momento dentro de lo que es la operación comercial, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ambas partes? Las condiciones financieras, es decir, el valor del producto, es decir, cómo me lo van a pagar, todas esas condiciones, tenerlas claras. O sea, tenerlas claras desde el punto de vista del exportador. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, yo tener claro cuál es mi costo de producción. Si yo no tengo claro cuál es mi costo de producción, no debería proformar, no debería cotizar. Porque como ya les dije, en algún momento puedo tener un desfase y terminar cotizando algo mucho más barato de lo que realmente debería ser y terminando y generando un negocio donde no genera los niveles de utilidad que requería, no genere niveles de utilidad o lo que es muchísimo más grave, termine perdiendo dinero. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son las condiciones financieras, cuál es mi costo real, cuál va a ser mi costo logístico hasta cumplir mi responsabilidad dentro del Incoterm pactado y de qué forma voy a pedir que me lo paguen, ¿no? Porque eso también es muy importante. Yo no puedo, eh, por ejemplo, hacer cotizaciones donde indique que mi forma de pago es 90 días cuando a la larga mi capital de trabajo me permite tener una cobertura de 60 días. Es decir, yo hoy día, 1 de diciembre, fabrico un producto, el cual me lo van a pagar a 90 días, es decir, el 28 de febrero. Pero sin embargo, ahí voy a recuperar la plata de lo que estoy invirtiendo el 1 de diciembre en fabricar, ¿no? El 28 de febrero. Pero al corto plazo, mejor dicho, a fines de diciembre, yo ya no tengo dinero con qué fabricar más. Ya no tengo dinero porque lo que fabriqué el 1 de enero, perdón, el 1 de diciembre, el 5 de diciembre, el 15 de diciembre, lo vendí y me lo van a pagar el 28 de febrero, el 5 de marzo, el 15 de marzo. Pero llega el 15 de enero y yo ya no tengo capital para poder seguir fabricando. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a producir hasta marzo que que voy a empezar a recuperar, que voy a empezar a cobrar, que me van a pagar? Entonces tengo que tener claro también cuál es mi soporte financiero y en base a eso establecer mis condiciones de pago. Entonces, al estar conforme con, perdón, y finalmente las condiciones de producto. ¿Y qué quiere decir esto? Tener claro qué es lo que yo le voy a ofrecer en esta cotización a mi posible cliente o a mi posible comprador en el extranjero. ¿Qué tipo de producto le voy a ofrecer? ¿Qué cantidad le voy a ofrecer? ¿Qué calidad le voy a ofrecer? ¿No? Es muy importante también que sepamos si nuestra posibilidad como fabricantes está a la altura de las exigencias de ese mercado.
Porque si yo voy a mandar una cotización donde indico que yo puedo fabricar 50 polos de algodón al mes, y esa es mi unidad comercial, mi unidad mínima comercial, como decíamos hace un momento, mi unidad mínima de venta. Yo te puedo vender mínimo 50 polos, pero solo puedo fabricar 50 al mes o a la semana, vamos a decir. Y mi comprador me dice, no, pero yo, o sea, yo soy Walmart, el supermercado, la tienda, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, y no necesito 50 a la semana, necesito 1000 a la semana. Entonces yo no tengo la capacidad de poder fabricar eso. Entonces no tengo el soporte de producción atrás mío. Entonces tengo que tener ese soporte para saber qué es lo que estoy cotizando, ¿no? Entonces, estando de acuerdo con estas características, con estas condiciones, tanto la contractual, la financiera como la de producción, puedo yo, como exportador, proceder a emitir ¿qué? Emitir mi cotización, ¿no? Con ese soporte atrás. ¿Y yo a quién le voy a enviar esa cotización? Se la envío a mi importador, al que me va a comprar, al que me quiere comprar la mercancía, al que me ha contactado para que yo le venda esa mercancía, o al que yo he contactado ofreciéndole mi producto. Una vez que el importador obtiene, recibe mi cotización, la analiza y yo levanto todas las observaciones o preguntas que él pueda tener, porque al inicio, sobre todo de una operación comercial, siempre va a haber cuestionamientos, siempre va a haber preguntas, siempre va a haber repreguntas para poder cerrar el negocio, ¿no? Y la forma como debemos responder esas preguntas, la forma como debemos ir cerrando el círculo de preguntas para concentrarnos en el tema principal y lograr el cierre, es algo que vamos a ver en un capítulo más adelante, que es el de cierre de ventas, ¿ok? Pero siempre que hay una cotización, el importador va a generar una retroalimentación, y cuando levantemos esas observaciones y logremos satisfacer todas sus consultas, vamos a conseguir que él nos envíe ¿qué? Una aceptación, que puede ser, documentariamente hablando, una orden de compra, ¿no? Que es un documento que vimos la semana pasada cómo funciona. Listo, aquí tenemos unos modelos, unos ejemplos de cotizaciones o proformas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta cotización que es de la empresa John Jessop, dirigida a la empresa, o bueno, a Diana Galvis García, ¿no? Donde vemos que le están vendiendo unos polos de mujer y unas blusas de algodón. Le cotiza el valor, perdón, le cotiza el valor de la mercancía, valor individual, valor total, en este caso por 200 piezas y por 100 piezas, ¿se dan cuenta, no? Entonces acá le pone la cantidad mínima que puede venderle, o en todo caso la cantidad solicitada, siempre que sea mayor a la cantidad mínima de venta, la descripción del producto, el valor unitario y el valor total, ¿no? Acá vemos que indica el país de origen de la mercancía, que en este caso es la ciudad de Hangzhou, en China, el Incoterms, FOB Hangzhou, ¿no? Embarcado con destino hacia Buenaventura, Colombia, los datos del vendedor, los datos del comprador, la fecha de emisión, ¿no? Y aquí vemos, a ver, un poco analicemos qué le falta a esta proforma de todo lo que hemos dicho que debe tener. ¿Se acuerdan? El número, correcto, para quienes lo pensaron así. No tiene un número de cotización. Si bien es cierto, tiene una referencia que puede ser una especie de código con el cual se apertura esta operación, no es necesariamente un número de cotización, porque ojo, esta referencia que puede ser el número de código del cliente, por ejemplo, podría generar más de una cotización, porque si a mí me llega esta cotización y yo digo, ah, mira, me está vendiendo los polos de algodón de mujer a $6.30 si le compro 200, y yo le puedo responder, ¿y qué pasa si te compro 1000? Ah, entonces va a replantear y me va a generar una nueva cotización.
Si me compras a 1000, mi precio unitario va a ser $6, ya no 6.30, y por ende el valor van a ser $6.000. Entonces, va a tener que hacer una nueva cotización en base al replanteo que yo le puedo hacer. Entonces, por eso es necesario que tengamos las cotizaciones identificadas. Entonces, cuando yo tenga 2 o 3 cotizaciones que de repente bajo bajo una misma operación puedo haber solicitado con ciertas diferencias o ciertos cambios, yo le voy a decir, necesito, entonces, o la cotización que voy a tomar es la 2, o la 3, o la 1, o la 5. Pero como en este caso no tengo identificadas las cotizaciones, pues, ¿qué podría ser? De repente por la fecha, ¿no? Decirle, la cotización que voy a tomar es la que me enviaste el 11 de septiembre, o la que me enviaste el 15 de octubre, ¿no? Vemos cómo ayuda el tener identificada la cotización. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde vemos una proforma que sí tiene un número, tenemos la fecha, tenemos la empresa hacia la cual estamos dirigiendo la cotización, tenemos los valores de la mercancía, ¿no? En la descripción, 700.000 envases con productos lomito en aceite, capacidad 180 gramos con tapa sabre fácil, a 150 el millar, $150 el millar, FCA Guayaquil, es decir, al costado del medio de transporte en Guayaquil, ¿no? Y el flete terrestre cotizado y valor CPT, Bodega Colombia, $119.000. La tolerancia, más o menos 10% en cantidades y montos, es decir, que esta cotización podría tener una variación. Te estoy cotizando 700.000 unidades, pero podría venderte 630.000, como podría venderte 720.000. Tengo una tolerancia de más o menos 10%, ¿no? Y esto por un tema de producción. En producción en masa se suelen dar estos márgenes porque no siempre son exactas las cantidades. La forma de pago se hará con transferencia bancaria, la validez de la proforma, recuerdan también que les decía eso, 30 días, embarques parciales, permitidos de acuerdo a las instrucciones, ¿no? Te voy a vender 700.000 latas de atún, pero no te las voy a despachar todas juntas. Te voy a despachar 70.000, te voy a despachar 150.000. ¿De qué forma te las voy? Por eso dice que se consideran los embarques parciales. Tiempo de entrega, 30 días luego de recibir la transferencia. El seguro, ¿quién lo paga? ¿No? Entonces, esa es una cotización quizás no en un formato estándar. La de la izquierda que vemos sí es un formato estándar. Esto es más un formato tipo carta, ¿no? Entonces, pero que también es válido, totalmente válido. No hay un formato específico, obligatorio u oficial para las cotizaciones. Pero recordemos la recomendación de que sí es necesario para darle mayor seriedad a la operación comercial o a la negociación comercial, que se tenga un formato, ¿no? Y aquí hay un formato, digamos, que se podría adecuar o a partir de ahí irlo adecuando, básicamente para ver el tipo de información que se requiere o que se necesita tener, como es el número, los datos del exportador, los datos del importador, el medio de transporte, el Incoterm, la dirección de destino de la mercancía, cantidad de ítems, detalle del producto, valor unitario, valor total y los totales en general. Uy, nos salimos de aquí. ¿Qué debemos revisar cuando hayamos terminado nuestra cotización y antes de enviarla? Una especie de checklist que debemos tener a la mano siempre que hagamos una cotización. ¿El número de la cotización es correlativo? ¿Estamos respetando la correlatividad? ¿Los datos del cliente son los correctos? ¿La fecha de emisión es la correcta? ¿Estoy considerando la referencia que debo usar, ya sea código de cliente, ya sea el código del producto? Dijimos que hay que generar una referencia siempre. Los detalles del producto son los correctos. He descrito la mercancía con sus características técnicas necesarias para diferenciarla de otros productos. Puedo cumplir con lo indicado, nombre comercial en inglés u otro, la cantidad, calidad, volumen, empaque, es decir, todo lo que hemos dicho que debe incluirse en la descripción del producto. He indicado el Incoterm que se ajusta al tipo de operación que estoy cotizando, la moneda es la correcta, la forma de pago se adecua a mi realidad y mis necesidades. O sea, lo que les explicaba, ¿no? Yo puedo pedir o puedo poner una proforma
que me paguen a 90 días cuando mi capacidad de capital de respaldo solamente me permite cubrir 30 o 35 días y no tengo la posibilidad de repente de acceder al sistema financiero para poder apalancarme en el resto de días que me demoraría en recuperar ese dinero, tenemos que tenerlo claro. La vigencia, el tiempo de duración de la proforma, el tiempo que puedo sostener esa oferta es la necesaria. He detallado la información técnica del producto, he agregado la cláusula de adherencia a la Convención de Viena, ¿no? La Convención de Viena es la Convención de las Naciones Unidas o el capítulo de las Naciones Unidas para de alguna forma darle una legalidad, un marco legal a las operaciones de comercio internacional, y dentro de esta Convención de Viena se establecieron los parámetros inclusive para los tipos de documentos necesarios en el comercio internacional y la formalidad que deberían tener los mismos. Entonces, yo estoy, al poner en mi cotización que me estoy adheriendo a la Convención de Viena, estoy diciendo, bueno, si tenemos una discrepancia, nos vamos a basar en la legislación de la Convención de Viena. He agregado una cláusula que me subordine al tipo de Incoterms o a la versión de Incoterms que voy a utilizar, o que estoy utilizando. He agregado la cláusula arbitral que básicamente indica que en el caso de haber una discrepancia, el árbitro o la solución de estas discrepancias va a estar a cargo de uno de los dos países, país del comprador, país del vendedor, o un tercer país. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro checklist, nuestra lista de verificación de nuestra proforma o de nuestra cotización, perdón, ¿no? Otro segundo documento que vamos a encontrar dentro de los documentos comerciales es la factura proforma. Y ojo, no nos equivoquemos, esta no es la factura comercial, por eso es que aclaramos su nombre como factura proforma. La factura proforma es un documento emitido por el exportador que en algunos casos reemplaza la cotización comercial, oferta comercial o cotización. Es usada cuando existe una relación fluida entre comprador y vendedor y se realizan transacciones de los productos detallados en estos documentos de manera recurrente y no existen condiciones comerciales a discutir o revisar. Es decir, la factura proforma casi ya tiene todas las características preestablecidas, preacordadas en forma de pago, tiempo de pago, características del producto, documentos que se deben emitir, en fin, todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces, si existe este marco, es recomendable trabajar con una factura proforma. Adicionalmente a ello, la factura proforma puede ser resultado de la solicitud del importador. ¿Y por qué el importador, es decir, el comprador, podría pedirle al exportador de que en vez de mandarle una cotización, le mande una factura proforma? Pues porque una factura proforma le va a permitir realizar ciertos trámites previos a la compra misma del producto, ¿no? Porque contiene la información necesaria, por ejemplo, para pedir a entidades sanitarias u otro tipo de unidades de entidades de control el inicio de un trámite de licencia de importación. Si vamos a comprar algún tipo de producto agrícola, por ejemplo, deberemos sacar una licencia de importación en el SENASA. Entonces, a SENASA, para que sepa qué tipo de licencia, o para que me diga qué tipo de licencia necesito para el producto que quiero comprar, yo le debo llevar una factura proforma. Pues ahí va a estar prácticamente detalladas las características de cómo va a ser la operación logística, cómo va a venir empaquetado, el tipo, las características técnicas del producto, ¿no? Entonces, en base a eso, ya, estás trayendo ajo de Hong Kong, entonces para que entre el ajo de Hong Kong a Perú, me tienes que traer un certificado fitosanitario que diga esto y esto. Si voy a traer productos terminados, se me ocurre, les contaba el ejemplo de las llantas necesitan un permiso de importación. ¿Quién lo emite? El Ministerio de la Producción, porque se tiene que asegurar que esas llantas cumplan la normatividad técnica establecida en el Perú para ese tipo de producto, ¿no? Porque yo no puedo traer cualquier llanta que de repente se reviente por el tipo de carreteras que tenemos, que de repente, y eso que podría generar accidentes, podría generar volcaduras, atropellos, ¿no? Entonces, en este caso, el Ministerio de la Producción ha establecido una normatividad técnica basada obviamente en normatividades técnicas internacionales
y establece los estándares de las llantas que pueden ser importadas al Perú. Entonces, para poder solicitar yo mi permiso de importación, que la misma normatividad dice debo tramitar antes de la importación misma del producto, pues voy a requerir una factura pro forma de mi proveedor de China, de España, de Brasil, de donde sea que las esté importando, para poder hacer los trámites necesarios con ese documento. Para solicitar créditos documentarios a los bancos, también es importante, es un documento que nos va a permitir poder solicitar un crédito para, en base a eso, o aperturar una carta de crédito para el pago de la operación, para gestionar leasings, préstamos bancarios, para negociar las condiciones de seguros de la mercadería. O sea, yo con una cotización, de repente un correo electrónico, no voy a ir a una compañía de seguros y decirle, oye, quiero que me cotices esta operación, ¿cuánto me costaría? Pero si voy con una factura pro forma, la atención y digamos, el, la cotización de la compañía de seguros va a ser mucho más exacta porque va a tener toda la información que necesita para poder emitir una cotización a firme que realmente proteja como yo necesito que proteja mi mercancía y va a ser valorada como tal. En los casos en que la factura pro forma reemplace a la cotización, se debe considerar como el primer paso de la compra-venta y señalar las condiciones bajo las cuales el exportador ofrece sus productos o servicios. Es decir, si tenemos podemos tener una cotización previa y luego una factura pro forma, sí se puede, pero en este caso se toma como el primer documento o el primer paso la factura pro forma, no la cotización, para aspectos legales, aspectos de negociación y todo lo demás. Al igual que la cotización, se entiende como una oferta firme, ¿no? Decíamos, es una oferta seria. O sea, yo no puedo mandar una cotización o no puedo mandar una factura pro forma y después decir, ay, me equivoqué, ¿sabes que no era $6.30 el polo, era $7 o era 8, o no era una venta en valor FOB, sino una venta en valor CIF? En términos, digamos, comerciales o en términos de negociación, el hecho de emitir una cotización y mucho más una factura pro forma significa una oferta real, una oferta que debemos respetar como tal. Y cuando hablamos de una factura pro forma para diferenciarla de la cotización y diferenciarla del documento oficial, que es la factura comercial, debemos claramente indicar que se trata de una factura pro forma o una pro forma invoice cuando hablamos de hacerla en el idioma inglés, ¿no? ¿Qué debe incluir? El número de la cotización, si es que había una cotización previa, el nombre del cliente, fecha de emisión, referencia, si es que la hubiera, detalle del producto, Incoterm, moneda, forma de pago, vigencia, información técnica si se refiere. Básicamente la misma información que veíamos que debe tenerse en la cotización. Recordemos, es casi lo mismo, solo que la factura pro forma ya viene en un formato, ya tiene establecidas ciertas características que la casi oficializan como documento, ¿no? El flujograma es muy similar al de la cotización. El exportador tiene que tener claras y estar conforme con sus condiciones contractuales, financieras y de producto, que ya hemos explicado de qué se trata. En base a eso emite su factura pro forma, se le envía al importador y el importador procede a enviar la aceptación. A diferencia de la cotización, la factura pro forma no te da mucho rango a negociar, porque se supone que ya se ha preestablecido muchas de las condiciones, ¿no? Y básicamente se emite la factura pro forma como un documento previo al cierre mismo de la operación. Aquí tenemos algunos ejemplos de factura pro forma, ¿no? Donde vemos Cerámicas Gasiza, emite una factura pro forma, el número de la factura, la fecha, a quién está dirigida, en este caso a JJS Tiles, en Beirut, el número de pallets, ¿no? La cantidad de cajas que se contienen cada una de ellas, las medidas de la descripción del producto, el metro cuadrado, que bueno, en este caso, en este tipo de productos es necesario como medida comercial, el precio unitario, el valor general, la modalidad de cobro, la condición
en este caso también es FCA, la posición estadística, que es lo que nosotros conocemos como la, la partida arancelaria, la oferta hasta cuándo es válida, y bueno, la indicación de que es una mercancía de exportación que no está sujeta al IVA, ¿no? Acá tenemos otro formato de factura pro forma. En este caso, el exportador es la empresa Ransúa, ¿sí? El destinatario, la empresa Canadian Coffees, ¿sí? ¿No? Ransúa Coffee, bueno, acá el producto, la cantidad, el valor unitario, el valor total. Y este es el modelo que establece la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, como resultado de la Convención de Viena. Recordemos siempre, la Convención de Viena es la que le da el soporte jurídico, soporte legal a las operaciones de comercio internacional de los países que se quieren adherir a ella, ¿no? En el caso de Perú, Perú como país está adherido a la Convención de Viena y a todos los acuerdos comerciales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y también por la Cámara de Comercio Internacional. La factura pro forma, mi lista de verificación, el número es correlativo, se ha indicado que es factura pro forma, muy importante, he verificado con el cliente si incluye la información que él necesita, los datos del cliente son correctos, la fecha de emisión es correcta, se consideran las referencias, detalles del producto, se ha indicado el tipo de Incoterms y la vigencia del Incoterms que se está utilizando, el tipo de moneda señalado es el correcto, la forma de pago se adecua a mi realidad y necesidades, la vigencia es la correcta, he detallado la información técnica del producto, he agregado la cláusula de adhesión al convenio en Viena, he agregado la cláusula de subordinación al Incoterm 2000, o en este caso 2020, he agregado la cláusula arbitral, ¿no? Entonces debo revisar con este checklist o con esta lista de verificación mi documento al momento de emitir que cumpla todas estas condiciones. Y finalmente ya vamos a hablar de la factura comercial, ¿no? La invoice, cuando hablamos de su nombre en inglés. La factura comercial o invoice es un documento fundamental de cualquier transacción comercial y debe prepararla el exportador. Contiene todos los elementos claves de acuerdo comercial y es probatorio de las condiciones de un contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, la factura comercial va a resumir la información, toda la información comercial relacionada a la transacción, a los acuerdos de transacción entre comprador y vendedor. Eso lo hace un documento fundamental dentro de la operación. La Cámara de Comercio Internacional indica que a falta de un contrato de compra-venta separado, o sea, de la existencia de un contrato de compra-venta, la factura, aunque no constituye por sí mismo un contrato, cobrará mayor importancia como confirmación de las condiciones del acuerdo entre partes. Entonces, si no existe un contrato de compra-venta previo que dé el marco legal, el marco de acuerdo entre ambas partes, pues la factura comercial pasa a ser o a reemplazar ese documento confirmando todos los acuerdos entre las partes. O sea, lo que diga la factura de no haber un contrato se vuelve ley para esa transacción comercial. Consideraciones en la factura comercial. Debe ser detallada, indicando con claridad valores, cantidades y tipo de moneda. Debe incluir el detalle del comprador y el lugar de entrega en caso fuese diferente a la dirección del consignatario, ¿no? Entonces es muy importante muchas veces en las facturas indicar dónde se va a hacer la entrega, porque de repente el comprador está en Estados Unidos, pero la carga quiere que la entreguemos en Canadá, o de repente quiere que le entreguemos la materia prima que le estamos vendiendo a su maquilista en Puerto Rico. Entonces, si es que fuese diferente, tiene que consignarse tanto la dirección legal o tributaria del comprador como la dirección donde vamos a entregar la mercancía. Debe indicar el punto de salida del país y el punto de origen, punto de llegada del país de destino, además del punto de ingreso. Por ejemplo, una expedición, una exportación aérea a Bilbao, necesariamente la carga ingresará por el aeropuerto de Barajas en Madrid. Entonces deberemos indicar punto o destino de entrega final, Bilbao. Aeropuerto de ingreso, Barajas, Madrid, ¿no?
Se debe informar la forma y plazo de pago. Se recomienda que el formato sea en 2 idiomas, uno en español para efectos tributarios y un segundo en el idioma del importador, en caso no sea un idioma habitual para el exportador, en inglés. Entonces, yo debo hacer un formato en mi idioma, en español, y si fuese necesario, el mismo formato hacerlo en otro idioma, en el idioma del país comprador, y si fuese un idioma muy complicado o no habitual, pues lo realizaríamos en inglés. La factura comercial debe incluir datos de identificación del exportador, apellidos, nombre, dirección, casa matriz, del establecimiento donde está localizado el punto de emisión, podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos establecimientos. En el caso de Perú, algunas facturas traen todas las direcciones de la empresa que, ¿no?, ya sea local principal, almacenes, locales secundarios, puntos de venta, no lo sé. El número de RUC, la denominación del comprobante, es decir, tiene que decir que es una factura, la numeración, serie y números correlativos, destino del original y copia, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, exige que cada copia indique para qué es esa copia, ¿no? Tenemos copia emisor, copia comprador, copia transportista en algunos casos, copia SUNAT, copia ahora la que ha salido, la última, que es la copia para el factoring. Debemos anotar que la factura tiene un aspecto tributario y otro aspecto comercial, con implicancias contractuales, como ya lo hemos comentado. Se recomienda seguir todos los lineamientos de SUNAT en el caso de facturas emitidas en el Perú para la elaboración de esta factura. El formato enviado al importador puede contener información de carácter contractual adicional a la que normalmente colocamos en una factura. ¿No? Es muy común cuando empezamos a exportar, una de las primeras preguntas que me hacen las empresas es, ¿necesito hacer una factura o un formato de factura diferente? Y la respuesta es no. ¿Necesito tener un código? ¿Necesito tener una línea de facturación adicional? La respuesta es no. Las mismas facturas que usamos para la venta local las podemos usar para la venta internacional. ¿Se recomienda de alguna manera sacar una factura paralela? Sí. Un código paralelo? Sí, para tener una línea de facturación internacional y una línea de facturación, pero no es obligatorio. Aquí tenemos la información que no va impresa, es decir, que es la que llenamos ya manualmente. Aquí tenemos el flujograma, que en este caso ya es un poco más amplio. El exportador genera la factura comercial. Luego, a ver, un segundito, por favor, voy a conectar mi computadora, se está quedando sin batería, un segundito. Ok, listo. Entonces volvemos, el exportador genera la factura comercial. Normalmente lo mínimo es que tenga 3 formatos, para el exportador, para el importador y para SUNAT. El exportador se queda con su copia, le entrega al agente de aduanas la copia SUNAT, que es con la que va a realizar el trámite de exportación y va a generar la declaración aduanera de mercancías, conocidas como DAN, y la tercera copia, que es la de importador, que es la que va justamente al comprador, ¿no? Entonces, previo a esto, teníamos el paso de que el exportador emite la cotización comercial o la factura pro forma, que le envía el importador envía la aceptación y una vez que ya se tiene la aceptación, se genera la factura comercial, ¿no? Entonces el flujo va por este lado. Derecha primero, cotización comercial, al importador, el importador acepta, va al exportador, genera la factura en 3 copias, ya lo dijimos, una va al importador, la otra se queda con él y la tercera va al agente de aduana. Aquí tenemos algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, esta factura de Perú Griff Market, con destino a American Griff LTD en México,
factura invoice, ¿no? El número del RUC, el número de la codificación de la factura, el número de la orden de compra como referencia, el número del conocimiento de embarque, que es el documento de transporte, que también si ya lo tenemos es importante colocarlo, la dirección de envío de la mercancía, miren un poco lo que les comentaba, ¿no? No, perdón, en este caso no es otra dirección, son las características logísticas de la mercancía, ¿no? El embalaje, las dimensiones, el peso bruto, el peso neto y la forma como se envía, vía marítima, transportes lanciática, ¿no? Acá está la dirección. Cantidad 144 unidades de alfombras con medidas de 2 metros por 1 metro, peso neto 9 kilogramos, precio unitario $65, precio de las 344 alfombras 9.360, el valor FOB, el flete prepagado y el valor CFR en Veracruz. El Incoterm CFR Veracruz, total facturado 12.220, ¿no? Entonces, en este caso, se disgrega el valor FOB de la mercancía, pero ¿cuál es la condición de venta? La condición de venta es CFR Veracruz. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, el exportador es Hortalizas Perú SAC. Acá está su dirección, su número de RUC, sus datos, el número de la factura, ¿no? El código, la serie 700, como les dije que puede ser una serie especial que han sacado para factura de exportación, todos los datos, tanto del importador, del exportador, a quién se va a notificar, la fecha de emisión, el número de pedido, el puerto de carga, puerto de destino, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que esta factura tiene información que normalmente no tenemos en una factura comercial. En una factura de venta local no colocamos, por ejemplo, el número del BL, no colocamos el puerto de carga, el puerto de destino, porque no son pues información que se maneje en una operación de comercio local. Entonces, lo más seguro es que esta empresa, Hortalizas Perusac, ha sacado una serie de facturación, la 700, para poder establecer un formato específico para sus facturas de exportación. Entonces, mantiene sus series para lo que son facturas de venta local y tiene esta serie específica para lo que es. Y eso le permite adecuar su factura al requerimiento de sus transacciones de comercio internacional, con toda la información que los importadores muchas veces le van a pedir, ¿no? Entonces acá vemos el detalle, 1500 roasted red piper capia, 16 onzas, $14 cada unidad, 21.500 las 1500, total de peso neto, peso bruto, su FDA, que es su permiso de importación hacia los Estados Unidos, todos los datos, precio FOB, Puerto del Callao, 21.500, ¿no? Entonces acá vemos otra condición de venta, esta era CFR, esta es FOB. Aquí tenemos la factura comercial como formato, nuevamente un formato establecido por la Cámara de Comercio Internacional, bajo el cual podemos acomodarnos o a partir del cual podemos acomodarlo de acuerdo a la información que nosotros necesitemos incluir o que nuestros importadores nos pidan incluir en el documento. Y aquí tenemos nuestra lista de verificación de la factura, ¿no? Si se ha consignado correctamente los datos del cliente, si se ha descrito con detalle las mercancías, si ha considerado el idioma solicitado por su cliente. Algunos clientes van a pedir que la factura la emitamos en inglés, otros van a pedir que la emitamos en español, por ejemplo, si exportamos a países hispanohablantes de Centroamérica, del mismo Norteamérica, España, algunos otros países, nos van a pedir que esté en ese idioma, ¿no? Entonces, hemos hecho el documento en el idioma que nos lo han pedido. Se ha considerado el número de pedido, orden de compra en la factura, se ha considerado correctamente las cantidades que se están facturando, se ha considerado la moneda de manera correcta, ya les expliqué qué diferencias puede haber con las monedas, se ha indicado hasta dónde se han cubierto los gastos de la expedición, es decir, hasta dónde yo estoy asumiendo el costo, esto lo determina, ya lo dijimos, el Incoterm que estamos utilizando, se ha asegurado que haya mayor detalle sobre diversos gastos como sea posible, se ha colocado el número de partida arancelaria, se ha consignado correctamente fecha y firma, se ha enviado el plazo prudente de la factura junto con los otros documentos, se ha consignado el Incoterm, se ha agregado cláusula de adhesión a la conferencia o a la Convención de Viena, perdón, se ha agregado la cláusula de subordinación al Incoterm y se ha agregado la cláusula arbitral
Entonces, con toda esta información, yo verificaré mi documento, la emisión de mi documento y de si efectivamente he cumplido con las condiciones básicas necesarias para que el documento sea validero y no tengamos problemas tanto nosotros al momento de hacer la exportación como mi comprador en el país destino al momento de hacer su importación. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Hemos visto 3 de los documentos comerciales más importantes. La siguiente sesión veremos un grupo de documentos más, ¿no? En la siguiente sesión es el día viernes, así que los espero nuevamente a las 10 de la noche, con su cafecito al lado para que nadie se me duerma. Bueno, nada más que comentarles. Muchas gracias a Camex y estamos para servirlos. Aquí les dejo mis datos, dirección electrónica, teléfono, por si desean hacer alguna consulta sobre este u otros temas relacionados al comercio internacional. Muchas gracias, buenas noches.